Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, titulado Las copas de ira, las 7 últimas plagas. Para iniciar con la lectura de las Escrituras, les invito a que lo hagamos iniciando con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los altos cielos, te damos las gracias porque nos permites libremente estudiar tu palabra. Te rogamos que nos des inteligencia, sabiduría, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que puedas grabar estas solemnes amonestaciones en nuestro corazón, que nos permitas, conforme tu Santo Espíritu, prepararnos para tu pronta venida. Líbranos del mal, del peligro. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos el verso 1 del capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es imposible que las copas fuesen derramadas sobre la tierra mientras Cristo estaría intercediendo en el santuario celestial. Pero una vez que Cristo Jesús terminó su obra de intercesión, terminó su obra de juicio, cerró los libros en donde estamos registrados todos nuestros nombres, todas nuestras obras, nuestros hechos, nuestros pensamientos inclusive. Se cerrarán los libros por medio de los cuales el Señor hizo juicio. Pronunciará solemnemente: el que es justo siga siendo justo, el que es impío siga siendo impío. La misericordia, la puerta de gracia será cerrada. Solamente después de que Cristo Jesús se haya levantado de su obra, se haya despojado de sus vestiduras sacerdotales, haya puesto, como en el día de la expiación, en el Yom Kippur, haya expiado y limpiado los pecados del santuario y los haya depositado sobre el macho cabrío, así lo va a hacer Cristo. Regresará Él al lugar santísimo, se despojará de sus vestiduras sacerdotales, se pondrá sus vestiduras de venganza y se posará en un carro de nubes con dirección a esta tierra. Inmediatamente después de eso se derraman las 7 copas de ira y ya no hay intercesor en favor de esta raza culpable. Leamos el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La plaga primera visita precisamente a aquellos que no escucharon la advertencia del mensaje del tercer ángel. Miren lo que dice el verso 9 de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La plaga primera, esta úlcera maligna y pestilente, va precisamente encaminada a aquellos que no escucharon la última solemne advertencia del mensaje del tercer ángel. Adoraron a la bestia, al papado, adoraron a la imagen, a las iglesias protestantes apóstatas unidos al poder civil de los Estados Unidos, y se dejaron poner una marca en la mano derecha y en la frente. Es decir, que aceptaron
el falso día de adoración el domingo, y aquellos que aceptaron este falso día de adoración, les viene esta primera plaga. Mientras los que guardan el día sábado y han sido fieles a los mandamientos de Dios, esta plaga no les toca. Veamos qué dice la Escritura sobre la siguiente plaga, verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Miremos la siguiente copa, que tiene que ver también con las aguas. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. La segunda y la tercera plaga tienen por efecto en los mares y en las aguas, se convierten en sangre. Muchos estudiosos señalan que estas plagas no son de carácter universal, porque si así fueran, no quedaría hombre alguno. Y aquí el Señor está enviando esta plaga sobre las aguas y los ríos. Estas plagas, ustedes ven, es de un sentido muy análogo, muy parecido al de las plagas que ocurrieron en Egipto. El Señor envió plagas precisamente a aquellas cosas que los egipcios las tenían como sus dioses. Y el Señor hirió a todos esos elementos para que reconozcan que Dios es el Creador. De la misma manera, en el último tiempo, el Señor envía estas plagas a los mares y a los ríos, porque el mundo piensa que ahí hay una fuente inagotable de recursos, que nunca van a extinguirse. Pero el Señor ha hablado a este mundo, haciéndose notar que Él es el Creador. Miren lo que decía Apocalipsis 14 con respecto al mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, verso 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cristo es el Creador. Él controla los elementos de los cielos, de la tierra, el mar y las aguas. En el mundo muchos adoran a la naturaleza en lugar de adorar al autor, al creador de la naturaleza. El Señor se manifiesta a nosotros como creador. Y la señal precisamente que le reconoce como creador es el día sábado. Se marca una notable distinción entre los que adoran a Dios y los que no le adoran. Y estas plagas van sobre los mares, sobre las fuentes de las aguas, se convierten en sangre. Verso 6 continúa diciendo: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues ellos lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así como en todas las edades la persecución contra el pueblo de Dios ha sido enorme, han llevado a muchos justos, muchos mártires a la tumba, han derramado su sangre. Ahora el Señor les da a beber agua convertida en sangre. El Señor hace juicio. Veamos el verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron por el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas,
y no se arrepintieron para darle gloria. Esta plaga va dirigida con el sol. Recuerden, en este mundo se piensa que el sol es una fuente inagotable de energía. Se piensa que nada puede hacer el hombre para interferir con este elemento natural, pero el Señor Creador tiene al sol como uno más de su ejército. El sol obedece a la voz del Creador, y en este caso, en esta plaga, le es dado quemar a los hombres. Un intenso calor quemará a este planeta, sofocará a este planeta. Pero ni aun con eso, los hombres se arrepentirán para darle gloria. Estas plagas tienen por objeto revelar el carácter de los inicuos, revelar el carácter de los desobedientes. La condición de la tierra en esta plaga está descrita por el profeta Joel. Vamos a ver lo que dice Joel capítulo 1. Veamos el verso 18. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Miren la visión que contempla el profeta Joel cuando esta plaga tremenda del sol les ha dado quemar a los hombres y a esta tierra. Vamos a ver el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Con la primera plaga, los hombres fueron castigados con úlceras malignas y pestilentes. Y con el calor del sol, el dolor fue incrementándose. Y ahora, en cambio, viene tinieblas. La temperatura baja. Y ahora incrementa sus dolores, sus sufrimientos. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. No se arrepienten de sus obras. No reconocen a Cristo Jesús como el Creador. No reconocen al día sábado como la señal de su autoridad. Continúan en sus obras. Continúan adorando el domingo. Vamos a ver la sexta plaga en el verso 2. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis capítulo 17, verso 15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando decimos que las aguas del río Éufrates se secaron, nos está diciendo el profeta que los pueblos y naciones quitaron el apoyo a la Babilonia. Este texto me recuerda a la época de la Babilonia literal. La ciudad de Babilonia se había construido de tal naturaleza que iba a resistir a todos los sitios que le pudiese hacer un ejército extranjero. El gran río Éufrates pasaba en medio de la ciudad, de manera que la ciudad entera podía ser sostenida por las aguas y podían mantener sitios extremadamente largos, y con sus murallas elevadas era una ciudad verdaderamente inexpugnable. Pero cuando vinieron el ejército de los medos y los persas y el gran general Ciro,
junto con otro de sus capitanes, Gobrías, trazaron un plan para tomar la ciudad. Desviaron el cauce del río. Pusieron unos diques. Y cuando a la señal oportuna, quitaron esos diques y las aguas del río se secaron y tomaron otro cauce. Y así Ciro y su ejército pudieron entrar por el túnel por donde el río pasaba y entraron a la ciudad y la conquistaron y la tomaron. Regresando al libro de Apocalipsis, entonces, cuando las aguas se van secando, nos quiere decir que el apoyo que las naciones hacían a la Babilonia se va retirando. Las plagas han hecho un efecto destructivo. El mundo está preocupado, dice, ¿y qué vendrá después? Esta falta de apoyo a la Babilonia prepara la venida del camino para los reyes del Oriente. En el Antiguo Testamento se ve a Ciro como el rey del Oriente, y Ciro precisamente se lo reconoce porque es un libertador. Porque Ciro fue el que dio el primer decreto para que los cautivos de Babilonia regresasen a Jerusalén y pudiesen reconstruir la ciudad y el templo. De manera que Apocalipsis, cuando dice que las aguas se secaron y están preparados el camino para los reyes de Oriente, se refiere a que pronto está la venida del libertador Cristo Jesús. Pero miren, las naciones no van a dejar su lucha sin dar conflicto. Verso 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas. Cuando ven que el apoyo de las gentes está reduciéndose, los 3 espíritus inmundos, cada uno un 6. 6 para el dragón, que representa al espiritismo, otros 6 para la boca de la bestia, el papismo, y otros 6 para el falso profeta, que representa a las iglesias protestantes apóstatas. Por eso es 6, 6, 6. Esta triple alianza que había hecho su obra desde tiempo atrás, ahora convoca a las naciones. Preocupados, no quieren perder el apoyo mundial. Verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los 3 espíritus inmundos van y croan como las ranas croan en busca de agua. Van a las naciones del mundo para reunirlos. Van a alinearse para la última gran batalla, el gran día del Dios, la batalla del Armagedón. Vemos que en la 6ª plaga se convoca a las naciones. Todos están mirando a un grupo pequeño, a un remanente pequeño, una pequeña manada, que es fiel a los mandamientos de Dios. Y todos los inicuos piensan para sí que las plagas que están cayendo sobre los habitantes de este mundo es como resultado de este grupo pequeño, minoritario, que persiste en mantenerse obediente al sábado y a Dios y a la ley. Y tal como pasó en la época de Cristo, dirán que la única solución es quitarles la vida. Y así la nación no se pierda, y así el mundo no se va a perder. De manera que se ha puesto ya un decreto para quitar la vida a todo aquel que no tenga la marca de la bestia. Todo hombre que no haya aceptado el domingo y guarde el día sábado será sujeto de muerte. Así habíamos visto en Apocalipsis 13, verso 15,
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase por medio de las leyes. Claro, habrá una ley dominical e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. En la época de las plagas estará vigente el decreto de muerte y se habrá establecido ya un día, una fecha para llevar a cabo este decreto. Cualquier hombre está libre de matar a cualquier persona que se resista a observar el día domingo. Si no tiene la marca de la bestia, cualquier persona podrá quitarle la vida. Pero en el verso 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando el Señor terminó su obra de intercesión en el lugar santísimo, dice el libro de Daniel, capítulo 12, veamos el texto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando el Señor Miguel se levante y termine su obra de intercesión, habrá un tiempo de angustia tremendo aquí en la tierra. Se habrá decretado una fecha, un día, para que mueran todos los que persisten en la obediencia al Señor, a sus leyes. Y eso genera una angustia como la de Jacob, dice el texto. Vamos a ver en Jeremías capítulo 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob, después de muchos años de que había huido de la presencia de su hermano Esaú, cuando había tomado de él la primogenitura por medio de un engaño, Dios le había ordenado que regrese a su tierra? Pero Esaú le fue al encuentro de su hermano con ejército. Tenía intenciones de matarle a él y a toda su familia. Jacob hizo todo lo humanamente posible para proteger a su familia y en la noche se entregó a la oración. Él sabía que por su actitud ahora corría en riesgo toda su familia, pero le rogó al Señor. Le rogaba no solamente por su hermano Esaú, que venía con hombres de guerra para quitarle la vida. No era el temor tanto por la muerte, sino el temor era que su pecado, su engaño que había hecho hace muchos años atrás para tomar la primogenitura por medio de su padre, habiéndose disfrazado de su hermano, él tenía temor de que ese engaño, ese pecado no le haya sido perdonado. Y temía enfrentar la muerte con un pecado, porque sabía que si no había sido perdonado, no tendría la salvación, la vida eterna. Y estando orando, una mano se posa en su hombro y Jacob piensa que es un enemigo. Él estaba ahí orando en angustia, en desesperación, y cuando siente la presencia, cree que es un soldado enemigo. Y empieza una lucha física. Pero este adversario le topa en el muslo de Jacob y hay un dolor intenso. Hay un dolor intenso físico. Le topó en la cadera para que Jacob reconozca que era el ángel del pacto, era Cristo mismo el que luchaba con él. Jacob reconoció la naturaleza del contrincante
y en plena lucha por el dolor intenso, cayó de sus brazos, cayó a sus pies, rendido. Ahora se aferraba a su contrincante. Sabía que era Cristo Jesús el que estaba ahí, el ángel del pacto. Ahora la lucha ya no es física. Ahora Jacob luchaba en oración. No te soltaré, le decía Jacob, hasta que no me bendigas. Jacob no tenía una actitud presuntuosa. Al contrario, la actitud de Jacob era la actitud de todo hombre pecador arrepentido. Ese era el argumento de Jacob y le rogaba que no le deje, que le bendiga. El ángel le prueba después de la lucha toda la noche y le dice, ya viene el día, déjame porque tengo que irme. Jacob le ruega y le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jacob reconocía por su nombre su pecado pasado, Jacob, el suplantador. Pero el ángel le dice, ya no más te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios cara a cara y has prevalecido. Jacob recibió la bendición del Señor, prevaleció con Dios y ahora él podría prevalecer contra los hombres. Ya no tenía miedo más a su hermano Esaú que venía contra él. Había sido bendecido. Qué maravillosa historia. Y precisamente en la época de las plagas, en Apocalipsis, cuando está el decreto de muerte vigente, se genera la angustia de Jacob en el pueblo de Dios. Hay un decreto de muerte, no temen por la muerte como Jacob, sino temen de que algún pecado de ellos no haya sido perdonado. Saben que ya no hay intercesor en el cielo, saben que su amado Maestro ya no está en el santuario celestial. Tiemblan de que haya un pecado en ellos que no se haya confesado, no se haya arrepentido, porque si no, van a perder la salvación y la vida. Pero de esta angustia el Señor los va a librar. Verso 16 dice que están reunidos dos ejércitos enormes. Uno, el ejército de Satanás, cuya estandarte es la desobediencia, leyes de carácter humano. Pero otro ejército, en cambio, compuesto por el pueblo de Dios, perseguido, pero tienen un estandarte, el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel. La sangre de Cristo Jesús testifica que la ley de Dios es inmutable, que la ley de Dios no puede cambiar. Se mantienen firmes en obediencia a los mandamientos y especialmente el cuarto mandamiento del sábado de Dios. Armagedón, esta palabra se refiere, un nombre hebreo dice que su significado es una gran ciudad, una gran congregación. En este sentido, las Sagradas Escrituras nos darían a pensar que se refiere a una gran congregación mundial. Es una batalla que tiene que suceder en todo el mundo. Cada hombre habrá ocupado su posición en el ejército que le corresponde de acuerdo a su propia elección. Veamos en el libro de Joel, el verso 2 del capítulo 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La batalla de Armagedón, el valle de Josafat. En el valle de Josafat, el Señor se manifiesta porque Él es el juez de toda esta tierra.
Cada hombre habrá hecho su elección y el Señor ahora hará juicio con las naciones. Reunirá a todas las naciones y dará la recompensa a cada uno según sus obras. A las ovejas los llevará al granero celestial y a los cabritos, símbolos de los inicuos, los dejará en el lago de fuego y azufre. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esa voz proviene del trono. Cristo ya salió del lugar santísimo del templo, está posado en una nube viniendo a la tierra. Esta voz del trono es la voz del Padre. De manera que la voz del Padre, cuando dice hecho está, pone fin al conflicto, a la tribulación del pueblo de Dios en la tierra, pone fin a la angustia de Jacob. El decreto de muerte no se va a verificar. No van a toparle ni un cabello de los hijos de Dios, aun cuando sean perseguidos, tribulados, aun cuando las naciones están como fieras tras de ellos, el Señor se interpondrá. Dios Padre les dará la liberación y pronunciará: hecho está. Se acabó el conflicto. Esa voz fuerte y poderosa genera un tremendo terremoto. Miren lo que dice en el siguiente verso. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese gran terremoto tiene un efecto devastador en las naciones. Las plagas han ido destruyendo a este mundo y a los habitantes de este planeta, pero en la séptima plaga, a través de este terremoto, los tesoros, los grandes edificios de las naciones son destruidos. Y las tumbas de aquellos que guardaron el día sábado, de aquellos que predicaron el mensaje del tercer ángel, son abiertas. El Señor va a traer una resurrección de carácter especial. Los va a levantar para que escuchen un pacto de paz. Pero también van a resucitar en ese tiempo aquellos también que al Señor le traspasaron. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. 3 espíritus inmundos habían unido a las naciones, y ahora precisamente cuando el Señor interviene a través de un terremoto, los divide en 3 a la gran Babilonia. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Ocurre con el terremoto una gran desastre en este planeta. Islas son movidas de su lugar, cordilleras se hunden, el planeta queda en un estado de caos, de desolación. Verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, casi medio quintal. Un granizo enorme hará efecto destructivo en esta tierra. La pondrán en un estado de desolación, como un desierto. Quedará este mundo preparado para que, conforme el servicio, ¿se acuerdan del santuario terrenal? El macho cabrío, Azazel, símbolo del demonio, se ha dejado en este mundo en estado de desolación, sin un solo habitante, sin tener a quien tentar. El libro de Salmos 56 describe: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. En los cielos se presentará la justicia de Dios, se presentará la santa ley de Dios. Y nadie en el mundo pondrá en duda que Cristo Jesús
murió para hacer de la ley de Dios inmutable, santa, justa y buena, y se verá el día sábado como el sello de Dios. Y en cambio estará el otro grupo, el otro ejército de inicuos que tuvieron la marca de la bestia el día de domingo, la adoración a este falso día de reposo. El Señor finalmente hará el pacto de paz con su pueblo. Empezará el jubileo de esta tierra. 6,000 años esta tierra estuvo en manos de Satanás. Adán lo entregó por su desobediencia al engañador. Pero Cristo Jesús redimió este planeta y lo va a devolver al hombre. 6,000 años han terminado, el conflicto ha terminado. El pacto de paz será puesto para beneficio del hombre. Esta tierra será nuestra morada. Se inicia el milenio y Satanás será traído a este planeta para que quede prisionero. Qué hermosas escenas tan próximas de cumplirse. Nuestro amado Salvador viene pronto. Preparemos nuestros corazones para ese hermoso acontecimiento. Muchas gracias.